Pero el caso José López sigue generando todo tipo de repercusiones. Y hoy te vamos a mostrar lo que fueron los chats de José López el día que lo atraparon en el convento de General Rodríguez. Un chat que envió por una cadena de WhatsApp a los diputados del Parlasur. López es diputado del Parlasur, que conmocionó al kirchnerismo, obviamente al bloque del kirchnerismo. Alertó en ese momento, nadie entendía bien de qué se trataba, y después, cuando a la 1 de la mañana sale rumbo a General Rodríguez y a eso de las 4 de la mañana lo atrapa la policía bonaerense en el convento con los bolsos con 9 millones de dólares y euros y los relojes, bueno, empezaron a atarse cabos. Todo indica, después vamos a contar qué historia hay detrás de estos chats que envió López, pero vamos a situar el lugar y la hora en que López estaba con su teléfono, no se sabe si desde el iPhone 6, que todavía no pueden desencriptar, pero estos chats llegaron, estos mensajes de WhatsApp llegaron a los parlamentarios del Mercosur, porque había una cadena ahí. Todo indica que López estaba alertando sobre una situación personal muy complicada, una situación personal familiar muy complicada, que lo tenían, como él mismo escribe después, muy estresado, muy complicado. Pero vamos a repasar un poquito qué fueron esos chats y después le voy a contar, sin meternos obviamente en la intimidad de la familia López, cómo esto generó, bueno, un hecho de conmoción política mayúsculo. Si López salió disparado de su casa de Dique Luján, donde había ido solo una vez en el último mes, es decir, no usaba esa casa de Dique Luján para vivir como residencia, simplemente había ido una sola vez en el último mes, y fue esa tarde a las 5 de la tarde. 2 horas antes escribía esto López por WhatsApp a los diputados del Parlasur, tratando de explicar o justificar algo. Esto era el 13 de junio, ese mismo día, a la 1 de la mañana. Ya 14 de junio. Claro, se va para General Rodríguez. Sí. Y el 13 de junio, López a las 15:16 escribe el primer chat que llega a los kirchneristas, que forman el bloque de parlamentarios del Mercosur, que después lo iban a expulsar, ¿no? Con una advertencia que nadie entendía bien, muy mal escrito. ¿Qué decía ese chat, Diego? Bueno, lo primero es lo más claro de todo. Dice, cometo un error. Esa es la primera escribió línea. Escribió mal, pero pone, está claro, cometo un error. Sí. López advirtiendo, cometo un error. Sí. Y dice, cuando entró el correo de CITTA, que es una oficina del Parlasur, CITTA, según nos explican algunos de los parlamentarios, sí, entró junto al de parlamentario, dice. Entra un correo, entran 2 correos, según lo que cuenta López, y mi SRA, mi señora Megavi, dice ahí. No te estoy condo. No se entiende en realidad. No se termina de entender, pero está claro que López había cometido... El lenguaje que te estoy contestando. Bueno, te estoy contestando, dice Felipe Solá. Claramente López advertía que había cometido un error, que había enviado un mensaje, un mail que se había filtrado en la cadena de los mails que manejaban los parlamentarios del kirchnerismo, del Mercosur, era parte de ese bloque. Sí, que además en ese grupo de WhatsApp estaban por un lado los legisladores y por otro lado los secretarios de los legisladores, porque era un grupo operativo. Había distintas personas, entre ellos estaba la mujer de López, además. La propia mujer de López estaba en la cadena. Secretaria. Es un problema siempre sí, mezclar el trabajo con las relaciones personales. Es socia, bueno, 25 años de pareja, socia en varias empresas con ella. Bueno, dice esto, alerta esto López a las 15:16. Comete un error, envía un correo, entró junto a otro correo que era para temas parlamentarios, y mi señora Megavi, no se entiende bien, no te estoy condo. Nadie entendía bien de qué se trataba el mensaje del chat que López estaba enviando. Insisto, 13 de junio, era esa misma tarde.
era 2 horas antes de irse para Dique Luján. Estaba en algún lugar y estaba chateando. Estaba nervioso, evidentemente. Fíjense el segundo chat que mete José López a las 15:19. 3 minutos después, me recontraestresé, pone José López. Me recontraestresé. Se nota que ya venía con un problema personal que lo tenía muy mal y eso le estaba enviando el mensaje de chat en WhatsApp a los parlamentarios, a su bloque de kirchneristas en el Mercosur. Se supone que había una reunión, ¿no? En los próximos días, en las próximas horas, había una reunión del grupo de Parlasur de parlamentarios del Frente para la Victoria. Se supone. Gracias, seguí dando el servicio, ¿no? Voy, pone con B larga, López no era su fuerte. La B larga están al lado. Bueno, Entonces, bueno, claro, estaba escribiendo, se nota evidentemente muy rápido. Voy a ir al CICTA, que era el Consejo de Parlamentarios del Mercosur, a dar las explications, a dar las explicaciones. Bueno, ¿cuál es la interpretación que todos tuvieron cuando le llegó este chat al kirchnerismo y que los conmocionó, digamos, en su momento? Nadie entendía bien. Decían, ¿qué le pasa a López? Que está mezclando cosas de su señora, que cometió un error, que está enviando esto a la cadena. Todos interpretaron que estaba excusándose de que no iba a estar unos días, que iba a ir más adelante a dar explicaciones, pero que se iba a ausentar algunos días. Es la interpretación que corrió ahí en el bloque del kirchnerismo. Esto era, insisto, 13 de junio a las 15:19. Después de enviar estos dos chats, que en el kirchnerismo son comidilla, todos tienen una interpretación muy pesada de lo que le pasaba a López en el entorno familiar y que eso fue lo que detonó que saliera disparado 2 horas después a Dique Luján, a Tigre, donde llega pasada las 5 de la tarde, están las cámaras de seguridad de Tigre que se difundieron, que se lo ve llegando pasada las 5:30 de la tarde a Dique Luján, a la casa, a la cual no había ido hace un mes. Es decir, en el último mes solo una vez había ido por muy poco tiempo a la casa de Dique Luján. Estuvo ahí desde las 5 de la tarde o 5:30 de la tarde en Dique Luján hasta la 1 de la madrugada ya del 14 de junio y ahí parte rumbo a General Rodríguez. Sí, sale huyendo y cómo sale y cómo se lo encuentra López, bueno, es bastante concordante con el tono de esto, de una persona sobresaltada, ¿no? Un poco asustada, atemorizada por algo que hizo, que sale corriendo. Y esto es parte también de algo que va a tener que revelar la justicia, porque en este momento en el juzgado de Rafecas se está tratando de saber cuáles fueron las comunicaciones. Bueno, mira, le podemos aportar el chat de WhatsApp que Rafeca todavía no lo pudo conseguir. Estos son 2 mensajes. Porque claro, porque Rafeca, viste, quiere ir a desencriptar el iPhone 6. Sí. En vez de agarrarlo y empezar a ver qué hay adentro del celular. Hay otro tema clave, las 40 llamadas al teléfono de la mujer de López, que también tuvieron mucha comunicación y mucha actividad esos teléfonos de Amalia Díaz, la mujer de José López. ¿Qué es lo que se comentaba en el bloque del kirchnerismo? Ya diputado del kirchnerismo que se enteraron efectivamente, porque todos se pasaban este chat, que lo han mantenido más o menos secreto. Hasta ahora no lo habían revelado porque, bueno, evidentemente nadie quiere pegarse a que recibir los chats de López. Pero todos los parlamentarios del Mercosur del kirchnerismo recibieron el chat de López pocas horas después de que López agarrara los 9 millones de dólares y se fuera para General, pocas horas antes de que López agarrara los 9 millones de dólares y se fuera a General Rodríguez. ¿Qué es lo que comentan? Que cuando él habla de cometí un error e involucra acá mi señora, está hablando de un grave conflicto familiar. Un problema familiar que lo desbordó y que se había conocido horas antes, o un día antes. De hecho, acá justamente cuenta que en el circuito de mails y demás estaba su señora. Que ese conflicto familiar que lo desborda en ese momento y que involucra a su señora, lo lleva disparado a Dique Luján. Algunos dicen para manotear lo que tenía ahí, que eran 9 millones de dólares. No sé si había más, pero ahí tenía 9 millones de dólares. Como dice Carrió, en todo caso López era el valijero, no era el que acumulaba todo, sino que era el valijero, tenía 9 millones de dólares y se va al convento.
No sé si esperando, bueno, que el Su convento... señora, que era una persona clave también del entramado de negocios de López, ¿no? Porque formaba parte de varias de las empresas, una empresa que se llama La Araceliti, por la hija que tienen en común. Sí. López y Amalia Díaz, una empresa que es una tabacalera, que es una empresa que después se suma al rubro de la construcción, muy cuestionada, y que Amalia Díaz, por un lado, estaba casada con él hace 25 años, o está casada con él hace 25 años, y por otro lado, bueno, era socia en sus empresas, conocía muchos de los secretos del secretario de Obras Públicas. Ponelo a pleno el chat, el primero, para que se pueda ver bien cómo escribía López, apurado, evidentemente con muy poca... con muy poca tranquilidad, ¿no? A la hora de escribir el chat, parecía casi un adolescente, ¿no? Cuando se le superponían algunas palabras, se le usaba el toico. Al contrario, los adolescentes escriben bárbaro. Escriben bárbaro los adolescentes, dice. Pero bueno, evidentemente López estaba en una situación de mucha tensión, y sobre todo el segundo, que van 3 minutos después, en el cual empieza claramente diciendo: estoy recontra estresado. Está Luis Gasulla con nosotros, periodista de perfil.com. Luis, bueno, este caso de López, donde todos tratan de explicar qué hizo antes y qué lo disparó a ir a General Rodríguez. Lo que yo vengo recabando de información y un poquito este chat ratifica, es que más allá de que estuviera caminado por los servicios de inteligencia, algunos dicen le pusieron una ficha, te van a allanar y demás, estaba con un grave problema familiar ahí, boyando José López. Sí, que explotó en las últimas horas. Efectivamente, como vos bien señalás, se habla de ese terrible conflicto familiar. Hay que ver si eso se comprueba, si lo termina contando López, si habla la mujer. La mujer obviamente no ha hablado en ningún medio de comunicación, no se sabe exactamente dónde está para nada. Y estábamos, bueno, acá con el diputado Solá viendo dónde está cada letra cerca en el celular, porque ahí mi señora Megaby puede ser mi señora Mechó, pensábamos, sospechábamos, ¿no? La verdad que es un misterio. Ahora bien, también es un misterio y no está comprobado exactamente si él fue a llevar esa plata o la estaba sacando de ahí la plata, porque la plata se hablaba de la humedad. A mí me decían en un momento que esa humedad es humedad de cimientos la que tenía la plata, como que estaba en un lugar muy guardada durante bastante tiempo y alguien la saca y no es una plata que tenía otro tipo de humedad que puede ser la de plata que se cayó al agua. Vos sabés que la interpretación que vos decís, mi señora Mechó, ¿no? En el otro chat, es un poco la interpretación que me daba algún diputado que vio esto, diputado del kirchnerismo, que vio esto, que le llegó a través de sus colegas del Parlasur. Pero bueno, qué sé yo, es difícil de desentrañar. Claramente, lo que sí él dice, cometió un error. Claro. Y le involucra por ahí a la señora en ese error. Sí, y además, evidentemente, bueno, los problemas de la tecnología. Ahí está claro, o parece ser, que envió un correo equivocado donde no lo tenía que mandar, o lo mandó simultáneamente a ambos lugares, y andás a ver qué decía ese correo, o dónde tenía que ir ese correo. Y él mismo reconoce Hay que después... llevarse bien con la tecnología. Y él mismo reconoce después, me recontra estresé. Sí. Estoy muy estresado. Es también el testimonio de los policías que lo encontraron, ¿no? De un diálogo pizarro que habrían tenido en el que López le ofrece unas masitas, una comidita y no podían salir de su asombro, obviamente de un hombre que ven que supuestamente estaba tirando un bolso, sacando un bolso, que después se encuentran lo que encuentran. Una persona que estaba fuera de sí o que estaba con un brote psicótico, por así decirlo. Bueno, hay que ver cómo sigue esto, ¿no? Porque es clave saber también cómo llegó López a donde llegó. Recién desde el viernes lo tiene Rafecas, todas estas llamadas, los 6 teléfonos que tenía López, la tablet que tenía López, la notebook que tenía López. Bueno, hay un montón de información que todavía ya casi un mes de este episodio no se conoce. Y esto ratifica también que si bien no había muchas llamadas telefónicas, es decir, no había muchas llamadas más allá de las llamadas a la esposa, Sí. De las 40 llamadas eran... Sí, entrantes y salientes del teléfono de Amalia Díaz hacia otras personas que no sabemos quiénes son. Bueno. Pero tuvo mucha actividad ese teléfono. Claro. Más
que uno de los que tenía López, que ya se estuvo analizando. Pero esto también ratifica que López era alguien que usaba mucho el WhatsApp, ¿no? Digamos que enviaba mensajes en cadena de WhatsApp y que tanto más importante que las llamadas telefónicas son la información que pueda surgir de los mensajes de datos. Exactamente. Es decir, los datos que había dentro del celular. Por eso está, hoy por hoy, esto es un primer mensaje que aparece y que sorprende ahora porque estaba dentro del bloque de parlamentarios del Mercosur, pero está toda la información que depende del fiscal Delgado, depende del doctor Rafecas, depende de la Secretaría de Comunicaciones, de las empresas telefónicas, para saber por qué López, además de que, tenía dinero de la obra pública, que se supone que venía de coimas, además por qué salió corriendo disparado desde Dique Luján ese día y terminó tirando bolsos por arriba de una tapia, ¿no? Y no tenía el autocorrector, evidentemente. Ya vamos a hablar con Felipe Solá, con Federico Aurelio, también tenemos una mesa de debate. Felipe, me interesa cuál es la interpretación que hace usted del caso López. ¿López parte de un engranaje, de un sistema de corrupción, o López un corrupto y Cristina una víctima, como lo quiere presentar el kirchnerismo? No, creo que las dos cosas deben ser simultáneas. El hacedor de guita ajena de López personalmente, más adicionalmente el hecho de ser una parte de un conglomerado mayor. Las dos cosas son posibles. Digamos, una estoy seguro que es una parte de un conglomerado mayor. Y la otra estoy tendiendo a pensar que sí, que además acomodaba su situación, digamos, ¿no? Es decir, un conglomerado mayor que va debido, que va hasta la expresidenta. Un conglomerado mayor del cual alguna gente no puede decir que no estaba enterado después de tantos años. Eso estoy seguro. Digamos que el juez a veces algunas de estas definiciones tiene que llegar a unas conclusiones, perdón. Eso seguro. Si además, después hay mil cosas conjeturales que uno puede hacer. Por ejemplo, creíamos que tenía 2 y tenía 9 millones. O creíamos que tenía 7, tenía 8, no sé. Eso, la verdad que uno se ríe, no es para reírse el tema, pero cuando ve estos chats así, me parece que el tipo mandó, me parece viendo esto, no lo había visto antes, que el tipo mandó un chat de los que no había que mandar al CITA, es decir, a los compañeros del Parlasur. Del Parlasur, y después, ¿por qué se superestresó? Porque habrá dicho, disculpen, pero me llevo la guita. Bueno, pero... ¿Y el juez no los tendría que llamar a declarar a los compañeros del Parlasur? Él decía, todo es posible. Hay varios que interpretaron, voy a desaparecer por algunos días, no voy a estar por algunos días. Discúlpenme, no voy a estar por algunos días, después voy a ir a dar las explications, dice. ¿No? Las explicaciones. Sí, lo que pasa es que hay que ver, hay teléfonos, por ejemplo, yo cuando pongo abrazo me sale Anzoátegui. Como si yo fuera mi apellido. Ese es el apellido de un poeta argentino, que ya no está. Y entonces tengo que decir Anzoátegui y que decir abrazo. Recordemos que estamos hoy en una política. Decide la máquina, decide el aparato qué va a poner. Pero fíjense, esa es la explicación de hoy de los políticos. Antes decían me sacaron de contexto. Hoy, me sacaron de contexto. Hoy decide la máquina a ver qué va a salir. Estamos en una política donde los principales líderes políticos hoy del gobierno de la oposición se manejan con chat. Algunos con BlackBerry y demás. Con chat, más mensaje de texto, más conversaciones, más... Pero a full. Macri lo hace, Palomas mensajera, todos. Bueno, Macri lo hace, Sergio Massa lo hace, todos y evidentemente los funcionarios del kirchnerismo también lo hacían. Lo que hay que hacer es corregir antes de mandar. Corregir antes de mandar. Exactamente. Y sobre todo, ¿a quién se manda? Está lleno de anécdotas de a quién se manda. Sí. Que todos conocemos de justo el botón que no debía. Está Federico Aurelio. En materia amorosa, esas cosas.